Claro, para actualizar lo que ha sido esta jornada donde se ha conocido este bombardeo de Irán a Israel y decíamos con hartas repercusiones a nivel internacional respecto de lo que puede venir. Así es, y con Estados Unidos advirtiéndole a Irán también de que no ataque sus intereses. Eso ya lo había advertido ayer, pero hoy fue mucho más enfático, entendiendo además que Israel es aliado, ha sido enfática la Casa Blanca también en generar esa idea. Mientras que Naciones Unidas está permanentemente hablando y diciendo que esto no debe ser una escalada que continúe creciendo. Imagen en este instante en vivo de las ciudades que han sido hoy atacadas por parte de Irán. Tel Aviv, acá abajo, y Jerusalén también, por ahora en tranquilidad, pero solo hace algunos minutos recién volvió la autoridad en Israel a autorizar también a los ciudadanos a que salgan de los refugios, de los búnkers, de las zonas en las que estaban protegidos después de esta oleada de ataques que hubo durante esta tarde. Ha sido una jornada en la que misiles y drones han cruzado Medio Oriente en respuesta a los ataques israelíes del jueves contra suelo iraní. Durante las últimas horas son cientos los misiles balísticos que han ido hacia Israel y que impactaron estas dos ciudades que estamos viendo en vivo, ocasionando daños en zonas habitadas y también decenas de heridos. Noche de este viernes en Medio Oriente, 14 horas en Chile. Uno de los al menos 100 misiles balísticos que Irán lanzó directamente sobre Israel sobrepasa los sistemas de defensa y cae sobre el centro de Tel Aviv. Fue horas después de que el ejército israelí ordenara a la población refugiarse, cuando los proyectiles iraníes lograron esquivar las baterías antiaéreas, permitiendo que varios impactaran, incluso en zonas densamente pobladas. No sabemos si Irán va a volver a atacar. Lo que sí sabemos es que lo que ha anunciado el gobierno israelí es que habrán represalias sobre esto. Bueno, la verdad es que todos entendemos que, y las instrucciones también nos dicen, mantenernos cerca de los espacios seguros. No hay que estar en este momento dentro del búnker o de la habitación de seguridad, pero sí a proximidad. Al menos 60 personas han resultado heridas, 2 de ellas en estado crítico, mientras bomberos de Tel Aviv trabajan para rescatar a las personas atrapadas en los edificios que sufrieron daños. Un ataque que Irán ha calificado como el inicio de su respuesta aplastante a los ataques israelíes de las últimas horas. Ellos empezaron esto y desencadenaron una guerra. No permitiremos que salgan ilesos del gran crimen que han cometido. Sin duda, las Fuerzas Armadas de la República Islámica sentarán duros golpes a este malvado enemigo. La nación nos apoya, respalda a las Fuerzas Armadas y a la República Islámica. Y si Dios quiere, vencerá al régimen sionista. Queridos ciudadanos, tengan la seguridad de que no habrá indulgencia en este aspecto. Horas antes, en la madrugada de este viernes, Israel puso en marcha la llamada Operación León Naciente, una ofensiva coordinada que tuvo como blanco instalaciones nucleares y objetivos estratégicos en territorio iraní. La operación, liderada por las fuerzas de Israel y el Mossad, la agencia de inteligencia exterior, dejó como saldo la muerte de figuras clave del aparato militar iraní y destacados científicos del programa atómico de Teherán. Una acción quirúrgica con un objetivo claro: dejar a Irán fuera de combate. Al orgulloso pueblo de Irán, nos encontramos en medio de una de las mayores operaciones militares de la historia. El objetivo de la operación israelí es frustrar la amenaza nuclear y de misiles balísticos que el régimen islámico nos impone. Al lograr nuestro objetivo, también les allanamos el camino hacia su libertad. En solo 24 horas, las fuerzas de defensa de Israel atacaron a altos comandantes, militares iraníes, científicos nucleares de primer nivel, la principal planta de enriquecimiento del régimen islámico y una parte significativa de su arsenal de misiles balísticos.
Se trata del golpe más severo contra territorio iraní desde la década de 1980, con un saldo trágico de al menos 78 civiles muertos y más de 200 heridos. Fue una operación de alrededor de 200 aeronaves y misiles que fueron lanzados a distintos objetivos de suelo iraní. Para realizar la planificación de esta operación fue necesario levantar una serie de antecedentes de cada uno de los objetivos de suelo iraní que permitieron hacer el diseño operacional. Un conflicto de alta intensidad que escala con rapidez y deja en evidencia la fragilidad de la seguridad regional. La tensión entre Irán e Israel entra en una nueva fase con consecuencias impredecibles para Medio Oriente y el resto del mundo. Ahora, Carlos, ya es un hecho que se quebraron las conversaciones entre Irán y Estados Unidos precisamente por el armamento nuclear, ¿no? Sí. Y por lo tanto ya no hay diálogo posible. Pero por otra parte, Irán también ha señalado que no se le puede pedir moderación en este minuto después del ataque inicial de Israel. Claro, porque recordemos que además no solo fue un ataque de Israel sobre Teherán, donde se destruyeron bases nucleares. Irán siempre dice que esto es un trabajo nuclear en pos de la ciencia, los civiles, no militar, pero el enriquecimiento de uranio excede por lejos el trabajo que tiene que ver solo con lo civil. Además, ayer en los ataques murieron altos mandos también del ejército, de las Fuerzas Armadas de Irán, y por lo tanto eso hace pensar que las repercusiones y estas operaciones de respuesta han sido y van a seguir siendo muy enérgicas. Tenemos imágenes de lo que ha ocurrido entonces durante esta tarde también. Ya lo veíamos antes de la franja electoral, un único misil que logra caer sobre el centro de Tel Aviv y que es una evidencia de todo lo que ha ocurrido también, de una serie de ataques que se han registrado durante las últimas horas. A ver, revisemos el ambiente para que ustedes también se hagan una idea de cómo se ha vivido esto en Tel Aviv. Es impresionante esto, escuchar además, es como si estuvieran en un campo de batalla, como si estuvieran en guerra. Exactamente. Además, la onda expansiva no solo provoca el daño en el lugar donde cae el misil, sino también en los edificios alrededor. Está cayendo en una zona súper poblada de Tel Aviv todo este ataque. Ahí está nuevamente la imagen de eso que ocurrió a eso de las 6 de la tarde, hora chilena. De ese ataque que estamos viendo ahí, claro, ya se han registrado 7 personas heridas, es lo que ha dicho la autoridad en Israel. Y las sirenas no han parado de sonar, ¿no? Prácticamente en toda la noche. Ha sido una noche súper larga porque a medida que las sirenas suenan en Tel Aviv, obviamente, y en Jerusalén también, y en otras ciudades, en Haifa también, las personas son obligadas a ir a los refugios. Cuando salen de los refugios, como ya ha ocurrido en los últimos minutos, les dicen no se vayan muy lejos, claro, ante la eventualidad de que puedan sonar nuevamente las sirenas. Bueno, en la mayoría de los últimos conflictos que hemos visto y de ataques que se han producido, hemos conversado con personas que están, por ejemplo, en las diferentes ciudades que han recibido los ataques, y ellos cuentan que de hecho se preocupan de moverse sabiendo dónde están los refugios. O sea, van de un punto a otro de manera rápida si es que no tienen certeza de dónde están los refugios, y también estos búnker están señalizados en la ciudad, ¿no? Exactamente. Son lugares que además ya conocen de memoria muchos ciudadanos porque se han enfrentado a esto no solo ahora, en el último año y medio por lo menos han tenido que realizar algún tipo de evacuación en algún momento. Lo mismo está ocurriendo en Teherán, en Irán, donde también han sonado las sirenas, donde también ha habido bombardeos permanentes y donde ya se contabilizan 78 muertos. Ojo con esto, 78 personas muertas en Irán por el ataque de ayer de Israel. Y de esos 78 muertos no se sabe cuántos son altos mandos militares, claro, científicos nucleares, o si efectivamente también hay civiles. Estas son las imágenes de lo que ha ocurrido también en Tel Aviv con estos edificios que han resultado destruidos. Es bien evidente, ¿no? La gran cantidad de destrucción que ha habido. Hay rescatistas que han seguido trabajando durante estas últimas horas. Revisamos el testimonio de uno de ellos. Nos encontramos en una zona residencial donde cayeron cohetes y causaron una destrucción masiva. Vemos edificios que fueron atacados y destruidos. Hay gente atrapada aquí. Intentamos rescatarla y hay un caos.
Bueno, a pesar de que se han registrado estos ataques con tanta violencia y tanta intensidad de lado y lado, los discursos tampoco tienden a bajar la intensidad, porque veíamos durante esta jornada también la publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta en redes sociales, donde no hace más bien un llamado a la moderación, sino que aclara que él dice haber buscado, haber hecho intentos para que Irán moderara su actitud. Pero después de haber reaccionado ante este ataque en Tel Aviv, la situación parece no decaer en términos de la tensión, Carlos. Claro, y tú mencionabas las negociaciones que se iban a llevar a cabo en medio de la necesidad de Israel y de Estados Unidos de que Irán detenga su plan nuclear, que no van a llegar a puerto en lo pronto. Este domingo en Omán se iban a reunir. Todavía no se sabe si esa reunión va a existir o no, pero es muy probable que no se registre. Y sí, ahora Donald Trump ha hablado con Benjamín Netanyahu. Le ha explicado también la importancia de que no escale este enfrentamiento entre Israel e Irán, especialmente cuando las instalaciones nucleares ya fueron objeto de ataque. Hay líderes mundiales que han hecho también un llamado a rebajar las tensiones de este conflicto que tiene una serie de consecuencias a lo largo del planeta y entre ellas el alza en los precios del petróleo. Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, se reunieron frente a una pantalla gigante a seguir los ataques sobre Israel, como si se tratara del triunfo en la final de un mundial. Un nuevo enfrentamiento directo entre dos rivales históricos que ha sido distinto a los ataques anteriores. Las instalaciones nucleares de Irán como objeto de ataque revivieron los peores miedos del resto del mundo. Cualquier acción militar que ponga en peligro la seguridad de las instalaciones nucleares corre el peligro de tener graves consecuencias para el pueblo de Irán, la región y más allá. Ataques que se dan en plenas conversaciones entre Estados Unidos y representantes iraníes para alcanzar un acuerdo nuclear. Y todo ha sido más difícil de lo que Donald Trump imaginó. Desde que empezaron las conversaciones hace 2 meses, que no ha habido ningún avance concreto y su destino sigue siendo incierto. Hace 2 meses le di a Irán un ultimátum para lograr un acuerdo. Deberían haberlo hecho. Hoy es el día 61. Les dije lo que tenían que hacer, pero no lo lograron. Ahora quizás tienen una segunda oportunidad. Las conversaciones cuentan con el apoyo de otros líderes mundiales que han hecho un llamado para que el conflicto no siga escalando y se resuelva a través del diálogo. Francia insta ahora a todas las partes a actuar con la máxima moderación para evitar una escalada. La cuestión nuclear iraní es grave y existencial. Debe resolverse mediante la negociación. Por ello lamento que Irán no haya tomado en serio las propuestas de Estados Unidos y que hasta la fecha haya rechazado todas las concesiones y gestos necesarios. El conflicto tiene otras consecuencias que impactarán a todo el planeta, como el alza en los precios internacionales del petróleo, que se dispararon más de 10% en las primeras horas del viernes. La escalada de tensiones en Medio Oriente añade una nueva capa de incertidumbre a los mercados financieros en un momento en que los inversores que intentan comprender las políticas comerciales del presidente Trump. La región es obviamente un importante productor de petróleo, por lo que este ataque genera preocupación sobre el suministro. Ambas partes amenazan con seguir elevando las hostilidades en una dinámica de acción y reacción que se desconoce por cuánto tiempo más se va a extender, que hace crecer el riesgo de un conflicto regional con consecuencias globales. Claro, porque mientras el ayatolá Ali Jamenei ha dicho que van a pagar las consecuencias quienes ataquen a Irán, claro, Benjamín Netanyahu también ha dicho que esto recién comienza y por lo tanto el tono, por lo demás, sigue escalando también en lo verbal. Bueno, vamos a seguir muy de cerca todo lo que esté ocurriendo en la zona y por supuesto cualquier actualización volvemos contigo, Carlos. Muchas gracias, buenas noches.